están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, aunque todavía no están todos, pero ya nos pasamos unos minutos, así que vamos a comenzar igual. Vamos a ver hoy el diagnóstico por imágenes a nivel del aparato urinario, es decir, qué nos puede aportar la imagen para el estudio de la normalidad o de la patología del aparato urinario. Vamos a hacer un recuerdo anatómico rápido como para ubicarnos después en las imágenes que veamos. Ustedes esto lo conocen perfectamente. Nuestro sistema urinario está compuesto por dos órganos activos, que son los que cumplen la función protagónica, que es la filtración de la sangre. Son los dos riñones, uno a cada lado, con una forma característica, como ustedes los ven acá. Estos riñones van a estar ubicados en el retroperitoneo, es decir, en la región abdominal alta y posterior. Por encima se encuentran las glándulas adrenales, las suprarrenales, que prácticamente tienen una relación anatómica, nada más no es demasiado significativo el resto, para lo que a nosotros nos compete hoy, por supuesto. Tienen forma de poroto, como nosotros decimos, una cara externa convexa, una cara interna cóncava, donde se va a ubicar el hilio renal. Por ahí es conveniente recordar que no están habitualmente a la misma altura los dos. Normalmente, anatómicamente, el riñón derecho está un poquito más abajo que el riñón izquierdo. Esto es variable, pero no nos tiene que llamar la atención esta asimetría entre uno y otro, esta asimetría de posición. La medida, por ahí eso es importante a tener en cuenta. Un riñón normal en un paciente adulto debe medir aproximadamente 12 centímetros desde el polo superior al polo inferior por la mitad, es decir, 6 centímetros de ancho desde la cara interna a la cara externa por la mitad, es decir, 3 centímetros de espesor desde la cara anterior a la cara posterior. Es fácil de acordarse, 12 por 6 por 3, mitades. Vamos a tener el hilio renal, elemento fundamental del sistema urinario que tiene que ver con el hilio renal, es este órgano largo, finito, filiforme, que es el uréter. Filiforme quiere decir que tiene forma de hilo, es muy finito. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con los vasos renales que van a entrar y salir del órgano a nivel de este hilio renal. La particularidad que tenemos que recordar de estos uréteres es que van a tener peristaltismo, es decir, van a llevar la orina producida luego de la filtración y eliminación a nivel del riñón, la van a llevar en sentido descendente hasta desembocar y volcarla en este otro órgano que está acá abajo, que es un órgano del receptáculo, es un órgano que va a llenarse, que es la vejiga urinaria. Una vez que esta vejiga urinaria está repleta de orina, vamos a hablar, como sería el caso de este gráfico que está acá, de este esquema, vamos a hablar de una situación de vejiga de represión, es decir, una vejiga repleta de orina. Se despertará el reflejo miccional, por un acto voluntario eliminaremos la orina y nuevamente comienza otra vez el llenado de esta vejiga urinaria hasta el nuevo acto miccional. A partir de la vejiga vamos a tener el último órgano del aparato urinario, que es la uretra. Se va a desprender de la cara de la región inferior, diferente en el varón y en la mujer. Obviamente la uretra femenina es una uretra más cortita, la uretra masculina es una uretra que tiene mayor longitud y va a ir atravesando por distintos tramos, la uretra prostática, la uretra membranosa, la uretra peneana, y va a cumplir la doble función de eliminar orina y la secreción seminal, como una vía común, digamos, a partir de la próstata y demás. Tenemos que recordar algo anatómicamente. Los riñones, decíamos recién, para hablar en sencillo, los riñones están atrás y arriba. La vejiga está abajo y adelante. Fíjense que si nosotros queremos calcular dónde está la vejiga, tocamos la sínfisis pubiana, inmediatamente por detrás de la sínfisis pubiana está la vejiga. Por lo tanto, los uréteres, piensen ustedes, van a tener una trayectoria que va a ir de arriba hacia abajo
y de atrás hacia adelante, como para después ir viendo cómo funciona la normalidad o no en nuestro sistema urinario. Cuando nosotros hablamos de imágenes en el aparato urinario, vamos a tener una serie de métodos de examen de diagnóstico por imágenes. Fíjense que yo acá les presento un menú, es decir, no necesariamente vamos a hacer todos estos estudios. Yo les presento los elementos, los métodos con los que contamos para estudiar el aparato urinario. Cada paciente será sometido al que sea necesario. Cada paciente en cada situación determinada, ante la sospecha de cada patología, en fin. Vamos a tener, digamos, como para empezar, y con eso vamos a hablar algo que ya lo habíamos visto en su momento, la radiografía simple de abdomen o directa de abdomen, que si bien muchas veces no va a ser un método que nos va a hablar de determinadas patologías muy puntuales, nos puede servir como puerta de entrada o en sí misma como para determinar algunas patologías que básicamente las vamos a ver con una directa de abdomen. Ya vamos enseguida. Vamos a tener la ecografía renal, un método muy útil porque no utiliza radiación X, es decir, útil para el paciente que es alérgico al yodo, porque si no vamos a tener que hacer este otro estudio al que ya nos vamos a referir enseguida, y a pacientes que puedan llegar a ser insuficientes renales, que esa es la otra contraindicación que ya la vamos a ver. La ecografía renal se puede hacer, por decirlo de alguna manera, siempre, no hay inconveniente. El urograma excretor. El urograma excretor es el estudio radiológico del aparato urinario, que nos va a brindar información anatómica e información funcional. Ya la vamos a ver enseguida, por ahora los nombro nada más. La tomografía computada, muy útil en todo lo que sea cavidad o espacios abdominales. Los estudios de cámara gamma, sobre todo para evaluar filtración renal, función renal, en cuanto a su simetría, a su bilateralidad, a su sincronía. Estudios de resonancia nuclear magnética que nos van a detallar un poco más la imagen que necesitamos, y finalmente estudios hemodinámicos, cuando la patología o la sospecha patológica puede llegar a pasar por lo vascular, digamos, lo renovascular, como ya vamos a mencionar ahora más adelante. Si vamos a la radiografía simple de abdomen, fíjense que entre las indicaciones para las cuales nos va a ser útil, vamos a tener en primer lugar la posibilidad de que nos va a identificar masas renales o extrarrenales. Ojo, con una imagen un tanto flu, es decir, no es que vamos a tener una imagen exacta de bordes, de límites, de tamaño, de ubicación. Para eso echaremos mano a una tomografía computada o a lo que fuera. Pero sí, para relacionar con la clínica que pueda tener yo del paciente, me voy a ayudar con una directa de abdomen. Para lo que sí es útil, para detectar calcificaciones a nivel del aparato urinario. En primer lugar, cuando hablo de calcificaciones en el aparato urinario, me voy a referir a esto que está acá. Litiasis urinarias, los litos, los cálculos, las piedras, que podrán ser renales cuando se ubican en el riñón, podrán ser ureterales cuando se ubican en el trayecto ureteral. Muchas veces son las que más complican porque les cuesta ir atravesando ese conducto tan finito y pueden desarrollar o desencadenar patologías uroobstructivas que pueden llevar a una complicación importante de la función renal, además de lo clínico, que el paciente nos puede llegar con un cuadro de cólico ureteral o renoureteral, una de las situaciones más dolorosas que ustedes pueden ver en un paciente. Pueden ser calcificaciones vasculares, puede ser nefrocalcinosis, más rara, es un proceso degenerativo donde vamos a encontrar calcificaciones dentro del parénquima renal, pero si hablamos de calcificaciones, reitero, tenemos que pensar en litiasis. Ahora, ojo, aparecerán en la directa de abdomen las litiasis cálcicas, las que tienen componente cálcico, o que sean totalmente cálcicas o que tengan por lo menos una matriz, un núcleo cálcico que podrá estar rodeado, digamos, de otros elementos.
uratos, ácido úrico, fosfatos, etc. Si la litiasis no tiene calcio en su composición, lamentablemente no la vamos a ver en una radiografía simple de abdomen. Ya vamos a ver qué hacemos en ese caso. También la presencia de cuerpos extraños. Cuerpos extraños que han sido introducidos con fines médicos o terapéuticos, bujías, catéteres, en fin, dilatadores, lo que fuera, vamos a poder, si tienen densidad metálica, lógicamente, vamos a poder ver muy bien el trayecto hasta donde llegaron, si llegaron al lugar que queríamos, siempre seguramente entrando por vía baja, por vía uretral. Si llegaron hasta la pelvis renal, si llegaron hasta el riñón, si quedaron a mitad de camino, etc. O cuerpos extraños, radiodensos, lógicamente, que pudieron haber sido introducidos a la vía urinaria con fines, digamos, de prácticas sexuales diferentes. Cuando nosotros trabajamos sobre una directa de abdomen, fíjense, acá tenemos un ejemplo, ya vamos a ver otro. Esta imagen está bastante penetrada, se penetró específicamente para tratar de observar lo que estábamos buscando. Fíjense que tenemos la columna vertebral, vemos las últimas costillas, algunas partes densas que corresponden a órganos o a la cintura peliana en este caso, y fíjense esta imagen que yo les muestro acá con el cursor. Una imagen redondeada, radiodensa, que está proyectándose sobre la zona del hipocondrio derecho. Tiene todo para pensar en una litiasis urinaria, una litiasis renal. Ahora, ojo, que en esa zona muy vecina podemos encontrar también litiasis que sean vesiculares. Vamos a tener que echar mano a la clínica y a la semiología que presenta el paciente. Habitualmente las litiasis cálcicas nos hacen pensar más en una litiasis renal que en una litiasis biliar. Por ahí las litiasis biliares con contenido cálcico, el calcio suele depositarse como una cubierta, como un anillo radiodenso que la contornea. Pero, en definitiva, esto que está acá, hasta que se demuestre lo contrario, nos tiene que hacer pensar en una litiasis renal. Por la altura, por la ubicación y por el tamaño, esto seguramente estará en el riñón, recuerden. En el riñón, en los espacios libres, en los sistemas pielocaliciales renales, esa litiasis tiene posibilidad de moverse, de desplazarse un tanto, lo que paradojalmente no suelen desencadenar grandes cólicos renales. Por ahí, en este tipo de litiasis renales, el síntoma o el signo, por lo que va a recurrir el paciente a la consulta, es la hematuria. ¿Qué es la hematuria? La presencia de sangre en orina durante el acto miccional. Porque al moverse puede lesionar, puede raspar, puede irritar las paredes. Eso puede producir un sangrado que en algunos casos suele ser el motivo a través del cual se descubre la litiasis. Porque por ahí, como les decía, no duele. Eso es una hematuria, sangre mezclada con la orina durante el acto miccional. ¿Por qué aclaro esto? Porque tenemos que diferenciar con otro signo que es la uretrorragia. ¿Qué es la uretrorragia? La pérdida de sangre por uretra, sí, pero sangre roja, sangre fresca y fuera del acto miccional. Seguramente secundaria o causada por traumatismos de la uretra o de algún punto de la vía urinaria que produzca ese sangrado. Por ahí, si fuera más chiquita y estaría más abajo y estuviera más abajo, tendríamos que pensar en una litiasis ureteral. Esas sí duelen, porque van haciendo fuerza y van tratando de atravesar el uréter. Y el uréter, como yo les decía, es un órgano filiforme, es muy finito. Cada empujón, por así decir, peristáltico, produce un intenso dolor. Fíjense ahora esta otra radiografía que ustedes tienen acá, una directa de abdomen, donde estamos con valores de penetración mucho menores que en el caso anterior. Acá quizás el técnico se quedó un poco corto con los valores de kilovoltaje, pero podemos apreciar otras cosas. Por ejemplo, fíjense cómo se observa la silueta renal.
izquierda, el contorno renal, con esa forma característica que la habíamos visto. La podemos ver porque este riñón, los dos riñones van a estar ubicados en un espacio anatómico que se llama fosa renal o fosa lumbar, y va a estar ese espacio recubriendo al riñón por una capa de tejido adiposo, la grasa perirenal de Gerota. Funciones de amortiguación, de protección de traumatismos, de mantención de la temperatura. Recuerden que los riñones, como son órganos retroperitoneales, están un poco menos protegidos que si estuvieran dentro de la cavidad abdominal. Por otra parte, los riñones, junto con el vaso, por ejemplo, también con el hígado, son órganos que tienen una condición que es la friabilidad. Son órganos friables. ¿Qué quiere decir friables? Que se pueden romper, que se pueden fraccionar ante un traumatismo contuso, no necesariamente un traumatismo abierto, punzante, no, un traumatismo cerrado, un traumatismo contuso, un golpe, puede romper el riñón, el vaso o lo que fuera. Por ahí más de una vez van a escuchar hablar de un paciente que fue nefrectomizado después de un traumatismo. No se puede solucionar, no cicatriza ese riñón, por lo tanto se lo retira, porque se puede llegar a convertir en un elemento altamente infectante. Ojo, al paciente le va a quedar un riñón, se va a convertir en un paciente monorreno, a cuidar ese riñón, por supuesto. Y fíjense que digamos, proyectándose sobre esta silueta renal, acá donde les pongo el cursor, fíjense, hay una imagen muy chiquitita, radiodensa, que también seguramente corresponderá a una litiasis renal del riñón izquierdo. Vamos a ver ahora un poquito qué nos aporta, habíamos dicho, la ecografía, como otro de los, antes vamos a avanzar con una imagen que me quedó acá colgada. Miren esta directa de abdomen. Una directa de abdomen donde encontramos una buena penetración. Fíjense algunas asas intestinales un tanto dilatadas acá sobre este flanco derecho, pero prestemos atención a esta imagen que aparece por acá abajo. Fíjense que es una imagen radiodensa, grande, de densidad cálcica, ovalada, que se va a proyectar sobre la pelvis menor, casi como apoyándose sobre la sínfisis pubiana. Esta imagen corresponde a una litiasis vesical, es decir, una piedra, un lito que está ubicada dentro de la vejiga urinaria. ¿Nos llama la atención el tamaño? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque esta litiasis seguramente inicialmente fue pequeña. Lo que pasa que al tener un gran espacio donde movilizarse es como que queda retenida. Y los mismos detritus de la orina, fosfatos, uratos, etcétera, es como que se van pegoteando sobre ese núcleo litiásico y llegan a tener un tamaño bastante significativo. Si vemos en detalle la imagen, fíjense que aparecen como capas concéntricas de distintas densidades. Eso a mí me habla de una cronicidad importante. Son litiasis que no van a producir generalmente dolor porque tienen lugar donde moverse, pero sí pueden producir alguna patología o alguna sintomatología de tipo obstructivo cuando se interpongan en el acto miccional u ocluyan la desembocadura de la uretra. Obviamente ustedes se darán cuenta, se imaginarán que una litiasis de este tamaño es imposible que sea expulsada por vía uretral. Habrá que llevar a cabo algún método, una litotricia, una pulverización del cálculo, lo que fuera, para después los restos sí poder ser eliminados, digamos. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algo que no quede claro? Yo habitualmente voy un poco rápido quizás para poder avanzar en el tema y que no nos queden cosas colgadas. Siempre y cuando no queden dudas. Si hay algo que no está claro, por favor, me lo dicen, lo explicamos de nuevo, etcétera. En este paciente se ve la litiasis. ¿Cómo? Sí, eso, en el paciente que mostró recién, ¿podría mostrar la litiasis? Sí, cómo no. Este.
¿Alguna pregunta sobre este paciente? En el paciente anterior se veía la litiasis en los dos bilateral. Hay un porcentaje Acá. donde sí, es siempre bilateral, o sea, la mayoría de las veces, o no es una regla. No. Habitualmente el cólico ureteral o renoureteral suele ser unilateral, un solo lado, salvo que el paciente sea un productor de litiasis patológico, sea un paciente como se denomina litogénico, es decir, un formador de litiasis, pero ahí ya hablamos de una alteración en el metabolismo del calcio y de otros minerales que me puedan aparecer litiasis de los dos lados. Si no, lo habitual es que la litiasis esté en uno de los dos riñones o en uno de los dos uréteres. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Muy bien. Habíamos dicho, ¿qué me aporta la ecografía? Bueno, acá tienen todas las indicaciones para las cuales la ecografía me sirve muchísimo. Detectar, cuando encontramos una masa que puede aparecer en una radiografía simple, detectar si esa masa es sólida o es quística, fundamental. Una masa quística tiene contenido líquido, una masa quística no es maligna, una masa quística no se va a malignizar, podemos estar en presencia de un quiste renal, o si son varios, de una poliquistosis renal. Por ahí el quiste renal único es un hallazgo y el paciente podrá tenerlo toda su vida sin que nunca le produzca ningún problema. Ahora, cuando nosotros tenemos una poliquistosis renal importante, es decir, muchos quistes renales o varios en ambos riñones, lógicamente se va a ver resentida su función renal, porque gran parte de lo que sería parénquima renal funcionante va a estar ocupada por estructuras quísticas llenas de líquido que no cumplen ninguna función, lógicamente. Una masa sólida sí hay que controlarla, porque si yo hablo de una masa sólida, puedo estar hablando de un tumor renal. Podrá ser benigno, podrá ser maligno. Habitualmente los tumores renales hay una alta incidencia de tumores malignos. Hay una serie de tumores renales. Uno que es muy particular en el niño, que es el tumor de Wilms, mal pronóstico, un tumor sumamente agresivo, y en el paciente adulto podemos hablar del hipernefroma o del tumor de Grawitz, que también tiene su grado de malignidad que puede ser variable, dependiendo del momento en que se lo detecta, del grado evolutivo que tiene, de cómo va marchando ese tumor y, lógicamente, del tratamiento que reciba el paciente. Pero la ecografía a mí me va a decir que eso es sólido. No es el único método, porque si yo encuentro una masa sólida confirmada por ecografía, a ese paciente lo tengo que seguir estudiando con tomografía computada. Porque además, si se me llega a confirmar de que es un tumor maligno, yo tengo que buscar secundarismo, a ver qué tratamiento le voy a ofrecer a ese paciente. Como ya habíamos hablado en su momento, tomografía computada de abdomen, tomografía computada de tórax, tomografía computada de cráneo, centellografía ósea. Yo necesito tener un paneo total de cuál es la situación de ese paciente frente a ese tumor maligno y ver qué tratamiento se puede llegar a hacer, obviamente. Me va a servir para los cuadros de hidronefrosis. La hidronefrosis es una dilatación degenerativa de toda la parte funcional renal. Es un riñón que prácticamente no funciona. Puede aparecernos como un riñón agrandado, que está con una gran cantidad de orina que se va reteniendo, que eso puede ser muy complicado porque puede llevar a traer complicaciones como infecciones. Bueno, la ecografía me lo puede demostrar, lógicamente, además de la clínica y además de las pruebas funcionales de laboratorio. Útil en pacientes con uremia. ¿Por qué razón? Porque un paciente con uremia alta, ¿se entiende?, no voy a poder hacerle el otro estudio que vamos a ver ahora, que es el urograma excretor, que es muy útil, porque es un paciente que va a estar insuficiente renal. Entonces, no puedo realizarle el estudio porque el medio de contraste que voy a utilizar va a utilizar la función renal para poder llegar y contrastar el riñón y todo el aparato urinario. Entonces, un paciente con uremia, al que no se le puede hacer un urograma excretor, lo manejamos con ecografía. De igual manera, el paciente alérgico.
Si es un paciente alérgico al que yo no voy a arriesgarme a inyectarle yodo por vía endovenosa, le hago una ecografía. Quizás los resultados funcionales no sean tan precisos como en el urograma excretor, pero bueno, me ayudaré con las pruebas funcionales de laboratorio. Muy útil para el seguimiento de los trasplantes renales, pre-trasplante y post-trasplante. Sobre todo, la evolución después del paciente trasplantado. Ojo, en el receptor y en el donante. Ver que ese paciente que es receptor de un riñón, que ojo, no deja de ser un cuerpo extraño, porque no era propio de él, aunque se hayan hecho las pruebas genéticas y demás, tiene que funcionar y adaptarse a ese organismo, o ese organismo hacer lo propio. Bueno, con la ecografía se lo puede ir siguiendo. Lo mismo en el caso de la otra persona que forma parte de esta pareja donante-receptor, es decir, del donante. Ver cómo va evolucionando ese lecho renal y cómo está reaccionando el otro riñón que quedó solito. Ojo, porque el paciente donante también se va a convertir en un paciente monorreno, por supuesto. Muy útil para detectar patologías fetales en las pruebas ecográficas durante la gestación. En este momento, con las ecografías de avanzada para la etapa de la gestación, tenemos la gran posibilidad de detectar patologías congénitas antes del nacimiento. Y ustedes me dirán, ¿qué importancia tiene? ¿Qué necesidad tiene eso? Mucha, porque hay patologías congénitas que el tratamiento va a tener que comenzar, si es quirúrgico, por ejemplo, suelen ser cirugías seriadas, que se va a comenzar en algunas situaciones inmediatamente después del nacimiento. Entonces, si ya tenemos de antemano la información de que ese chiquito va a nacer con una malformación renal, digestiva, cardíaca o la que fuera, ya estamos preparados. Nos va a servir para evaluar ese espacio perirrenal. ¿Cuál es el espacio perirrenal? El espacio anatómico que va a rodear al riñón. Y también nos va a servir finalmente como guía de punciones dirigidas. Es decir, yo necesito meter una aguja para, si supuestamente tengo una tumoración, obtener material citológico para mandar al patólogo. Toda punción, todo procedimiento invasivo, aunque sea mínimamente invasivo, tengo que ayudarme bajo una guía visual, imagenológica, sea la tomografía, sea la ecografía, sea la radioscopía, la que el operador elija. Pero yo tengo la necesidad imperiosa de saber que llegué a donde tenía que llegar y que no me bandeé y no me fui a otro lado. No la puedo hacer a ciegas. Eso me tiene que quedar bien claro. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algo que quieran comentar hasta este punto? En cuanto a la ecografía, fíjense, les voy a mostrar un par de imágenes nada más, porque realmente la ecografía tiene su valor cuando se la visualiza en tiempo real. Recuerden que es un estudio que se hace en tiempo real, que es operador dependiente y demás. Una imagen de un riñón, que es esto que está acá, perdonen, mi cursor no está funcionando muy bien. Fíjense, este es un riñón normal que nosotros tenemos acá, con las distintas porciones anatómicas, como van a ser la cortical y la medular. La cortical es realmente la porción funcional del riñón, donde se encuentra todo el área glomerular. El área medular o central es más un área de colección, donde se va colectando la orina, cálices mayores, cálices menores, pelvis renal, y después ser expulsada a través de la uretra. Fíjense esta imagen ecográfica muy típica, muy clásica, acá, donde nosotros estamos observando esta imagen que está acá, que me marca la flechita, que es una imagen ecogénica en el riñón que corresponde a una litiasis. Y acá quería llegar. ¿Se acuerdan que hoy decíamos, el problema que nos plantea la directa de abdomen es que nos va a mostrar litiasis siempre y cuando sean cálcicas?
es decir, sea siempre y cuando tengan un componente radiodenso, radioopaco para salir en la radiografía. Muy bien, ¿qué hacemos con las otras litiasis? Las que son de ácido úrico, las que son de uratos, las que son de fosfatos, las que son de algunas sales, esas no aparecen en la radiografía. Muy bien, ecografía. A la ecografía, recuerden, no le importa, no le interesa de qué está constituida la litiasis. Puede ser de calcio, puede ser de ácido úrico, de lo que fuera. A la ecografía le basta con que la litiasis esté presente para detectarla. Paciente donde no aparece en una radiografía directa la litiasis, pero que tiene toda la clínica, toda la semiología para pensar en una litiasis, hagámosle una ecografía. La litiasis no se le va a esconder a la ecografía, va a aparecer. Hablábamos del urograma excretor. Bueno, un estudio útil que tiene mucha vigencia, un estudio funcional renal. ¿Y cuándo lo indicamos? Fíjense la premisa, prácticamente en la totalidad de la patología urinaria. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Sí, profesor, una pregunta. Sí. ¿La topografía donde se pone el transductor es en la espalda? Dependiendo de cómo quieras entrar. Habitualmente sí, porque los riñones están más cerca de la pared posterior, pero hay otras incidencias, otras puertas de entrada, como puede ser desde el lateral y también desde adelante, de la pared anterior, siempre y cuando va a depender de el cuerpo del paciente, de la corporalidad del paciente. Si es un paciente muy grande, muy corpulento, gordo, obeso, bueno, se nos va a complicar un poco llegar desde adelante. Pero eso depende de la técnica que tenga cada ecografista, de la práctica y de la pericia que pueda llegar a tener. Habitualmente a los riñones se los estudia desde distintas entradas, desde distintas ventanas, ¿de acuerdo? Sobre todo en las distintas porciones renales. Si queremos ver la corteza, si queremos ver la médula, el ilio, el uréter, la salida del uréter, el trayecto del uréter, la vejiga, todo eso se puede visualizar ecográficamente sin ningún inconveniente. Decíamos, el urograma excretor, prácticamente en la totalidad de la patología urinaria. Pacientes que tengan disuria, que diríamos es el signo o el síntoma más amplio, que es la disuria, la dificultad para orinar, punto. Disnea, dificultad para respirar. Disfagia, dificultad para deglutir. Disuria, dificultad para orinar. En los pacientes con hematuria, lo que habíamos dicho anteriormente, sobre todo en las llamadas hematurias silenciosas. ¿Qué es una hematuria silenciosa? La que no se acompaña de dolor, que solamente está presente la hematuria. Podemos pensar en un paciente que tenga una litiasis renal que se está movilizando dentro del riñón, lesiona, produce sangrado, no duele porque tiene espacio. Pero ojo, hay algunos tumores renales y algunos tumores malignos que van a debutar con una hematuria silenciosa. Solamente el paciente les va a referir que encuentra cuando orina y se mira durante la micción, ve que la orina tiene otra coloración. O en el receptáculo del baño o lo que fuera, encuentra que la orina tiene un color rojizo. Pensar, por supuesto, en una hematuria. En el caso de las masas renales también, obviamente, sabemos lo que es una masa, una estructura orgánica parenquimatosa, más o menos de forma redondeada, que mida más de 3 o 4 centímetros de diámetro, el mismo criterio que aplicábamos a las masas pulmonares. Y dentro de este urograma excretor, que ya lo vamos a hablar enseguida, existen otros estudios, digamos, algunos que son un poco complementarios al urograma excretor, por ejemplo, la cistografía. Si yo digo cistografía, estoy diciendo imagen de la vejiga urinaria. No nos confundamos con colecistografía. Colecistografía son estudios de la vesícula biliar. Colecisto. Si digo cistografía, son estudios de la vejiga urinaria. Fíjense que me habla de una cistografía intravenosa. ¿Qué quiere decir esto? Es el paso inmediatamente siguiente al urograma excretor.
Enseguida les explico el urograma excretorio y lo vamos a entender. Es decir, vamos a ver la vejiga llena de contraste y vamos a hacer lo que se llama una cistografía postmiccional. Es decir, hacemos la cistografía, vejiga llena de orina, le pedimos al paciente que se levante de la mesa de rayos, que vaya al baño, que orine e inmediatamente después vuelve, lo acomodamos y le tomamos otra radiografía, centrándonos en el área de la vejiga y vemos cómo aparece, si hay residuo o si no hay residuo. ¿Qué quiere decir residuo? Residuo es algo que sobró, que quedó, ¿verdad? Cuando nosotros orinamos, normalmente nuestra micción debe ser satisfactoria. Yo tengo ganas de orinar, voy al baño, hago pis y se me fueron las ganas de orinar. Ahora, hay un tipo de micción muy característica que es la del paciente prostático, donde el paciente va a tener deseos repetidos y frecuentes de miccionar y las micciones no son satisfactorias. Tiene muchas ganas de orinar, se va al baño, hace 2 o 3 chorros de orina, no puede seguir. Como esa vejiga no se vació, al cabo de un breve tiempo vuelve a tener ganas de orinar. Va al baño y pasa lo mismo, orina un poco, pero queda con una sensación de insatisfacción. Pacientes prostáticos. ¿Por qué razón? Ahora vamos a ver enseguida. Porque la próstata en el varón se ubica inmediatamente por debajo de la vejiga, por debajo del piso de la vejiga. Y si yo tengo una hipertrofia prostática, ya sea por una prostatitis, ya sea por un tumor de próstata o lo que fuera, esa próstata crece de tamaño y crece hacia arriba, porque hacia abajo tiene el suelo perineal, es muy consistente para poder comprometerlo. Hacia arriba tiene la vejiga y la puede elevar perfectamente. Si eleva el piso de la vejiga, recuerden lo que decíamos al principio, en el piso de la vejiga o desde el piso de la vejiga se desprende la uretra. Entonces queda más alta la desembocadura de la uretra. El paciente no termina de orinar toda la cantidad de orina que tiene. Eso sucede en los pacientes prostáticos. Le hacemos esta cistografía postmiccional y nos encontramos con un importante residuo de orina, aunque el paciente haya terminado recién de orinar. Eso es patológico. Hay otra cistografía que la vamos a hacer pero en forma retrógrada. ¿Qué quiere decir retrógrada? También podemos llamarla ascendente. Vamos a entrar con una sondita por vía uretral, bajo control radioscópico o imagenológico, llenamos la vejiga con medio de contraste y solución fisiológica y vemos cuando esa vejiga se terminó de llenar, si quedó ahí solamente el líquido o si comienza a ascender a través de los uréteres. En ese caso vamos a estar en presencia de un reflujo. Reflujo. ¿Qué es reflujo? Cuando un líquido toma el flujo o la dirección inversa a la que debería tener. Acuérdense cuando en digestivo hablábamos de reflujo gastroesofágico. Bueno, acá, en este caso, por una incompetencia en las valvulitas que regulan el pasaje de la orina de los uréteres a la vejiga, no son esfínteres porque no las controlamos voluntariamente, son válvulas. Cuando dejaron de cumplir su función valvular, digamos, una vez que esa vejiga se llena de orina, la orina comienza a ascender. O cuando el paciente hace la primera fuerza como para expulsar el primer chorro de orina, esa fuerza hace que la orina ascienda a través de los uréteres. ¿Cuál es el peligro del reflujo vésico-ureteral? Que si esta orina sigue ascendiendo y llega a los riñones, los va a infectar, porque los riñones no están preparados para recibir orina que ya estuvo en la vejiga. A esa orina se la considera ya una orina contaminada y es el paciente que me va a llegar con infecciones renales ascendentes a repetición. La puedo investigar la causa con esta cistografía retrógrada. Y finalmente un estudio que es la uretrografía, que es la visualización directa, dinámica de la uretra.
Un estudio que lo vamos a hacer por vía ascendente, vamos a administrar yodo a través del orificio uretral hasta que por control radioscópico vemos que el medio de contraste iodado llegó a la vejiga. Ahí terminó el estudio. Normalmente tiene que circular libremente hasta que llegue a la vejiga. ¿Cuándo solemos hacer? En pacientes que han tenido, por ejemplo, traumatismos de uretra, traumatismos perineales, donde puede haber una sección uretral, se rompe, se corta la uretra. En pacientes con patologías infecciosas repetidas, uretritis, que a repetición y con la cronicidad producen una estenosis de la uretra. Vamos a entrar con el medio de contraste desde abajo hacia arriba. Esta patología uretral traumática es más frecuente en el varón por las características anatómicas, por la longitud de la uretra. El clásico traumatismo del paciente que cae sentado a horcajadas o a horcajadas cae. ¿Qué es eso? Cae con las piernas abiertas y algún elemento contundente golpea sobre el periné. Eso puede lesionar la uretra, porque ahí muy cerquita está la uretra membranosa o la uretra prostática y puede llegar a lesionar. En ese caso, vamos a ver que el fluido del medio de contraste hacia la vejiga se ve interrumpido. Si hay una estenosis, vamos a tener, como se suele decir, un stop, una parada en el ascenso del medio de contraste. Cuando pensamos en el urograma excretor, no podemos olvidarnos de dos contraindicaciones fundamentales. ¿A qué pacientes no le podemos hacer un urograma excretor? Al insuficiente renal. ¿Por qué razón? Porque el medio de contraste iodado nosotros se los vamos a administrar por vía endovenosa, generalmente en una vena del pliegue del codo, medio de contraste iodado hidrosoluble, a una dosis aproximada de 1 centímetro cúbico o 1 mililitro, es lo mismo, por kilo de peso del paciente, sin excedernos los 50 mililitros. Paciente que pesa 20 kilos, 20 mililitros, paciente que pesa 35 kilos, 35 mililitros, el que pesa 50, 50 mililitros, pero si ya pesa 70, 80 o lo que fuera, nos quedamos en 50 mililitros pues, porque es la capacidad máxima de filtración de yodo por el riñón. Entonces, va a circular por el torrente sanguíneo, va a llegar a los riñones y ahí va a seguir todo el circuito funcional renal. Las 3 etapas. Va a ser concentrado por los riñones en medio de contraste, va a ser filtrado por los riñones y va a ser eliminado por los riñones. Si el paciente está en insuficiencia renal, obviamente no tiene su función renal conservada. Le vamos a inyectar el yodo y no lo vamos a ver porque no va a ser metabolizado por ese riñón insuficiente. Inclusive, podemos agregar un factor de complicación ante ese paciente. ¿Qué otra situación? La alergia al yodo. El yodo es un elemento alergénico o potencialmente alergénico. Está el paciente que ya sabe que es alérgico al yodo, está el paciente que no sabe. Por eso vamos a manejarnos con un buen interrogatorio. En el paciente que tenga una base, una predisposición alérgica, le vamos a hacer un tratamiento desensibilizante con corticoides previamente al estudio para evitar complicaciones que pueden ser desde muy leves, una urticaria, un prurito, enrojecimiento, hasta reacciones muy severas como pueden ser un shock anafiláctico y se muere el paciente. Ojo. Una reacción alérgica muy común casi en todos los pacientes, aunque no sean habitualmente alérgicos, suele ser el prurito genital. El paciente varón que nos dice que siente un prurito muy intenso en las bolsas. La mujer que siente un prurito muy intenso en los labios vulvares. Dura unos instantes y después pasa. Hay distintos métodos para manejar el paciente alérgico. Yo particularmente, y es una postura muy personal, al paciente alérgico al yodo, yo no le hago el urograma excretor. Yo no me arriesgo a que me haga una reacción adversa severa y se me muera el paciente en la mesa de rayos
cuando intenté hacerle un urograma excretor. Recurriré a otros métodos. Le haré resonancia, que vamos a utilizar gadolinio, que es un medio de contraste de resonancia que no desencadena reacciones colaterales. Le haré ecografía, me manejaré con pruebas funcionales de laboratorio o lo que fuera, pero no me arriesgaría a que el paciente me desencadene ese tipo de reacción que puede ser muy severa. ¿Qué vamos a ver en un urograma excretor? Les muestro este esquema, después vamos a la imagen real. Rapidito, porque ya estamos casi en tiempo. ¿Cómo se hace? Primero una directa de abdomen, para ver si no hay alguna litiasis cálcica que está presente y después se me puede confundir con la densidad del medio de contraste. Y me queda la duda, ¿es una litiasis o es el medio de contraste que está siendo concentrado y filtrado en los riñones? Primero la directa de abdomen. Inmediatamente después le inyecto el medio de contraste a una velocidad moderada, ni muy lenta para que no se me demore mucho el estudio, ni muy rápida para que el medio de contraste no me irrite el vaso que estoy utilizando y me produzca una flebitis, por ejemplo. 5 minutos después de inyectar el medio de contraste, una radiografía. Vamos a evaluar cómo está la concentración del medio de contraste en ambos riñones. Esa fase se va a llamar nefrograma, es decir, la imagen en general del riñón contrastándose. 15 minutos después de inyectar, no después de esta placa, 15 minutos después de haber inyectado el medio de contraste, le tomo otra. Ya voy a ver la filtración y cómo comienzan a eliminar esto que está acá, fíjense, a nivel de los sistemas pielocaliciales renales. 30 minutos después de haber inyectado el contraste, otra radiografía, y voy a encontrarme con esto que está acá. La vejiga urinaria llena de medio de contraste mezclado con la orina, por supuesto. Una vejiga de represión. Si yo pedí urograma excretor, así, ahí terminó el estudio. Ahora, si era un paciente, como hoy les decía, con un perfil prostático y yo pedí urograma excretor con cistografía postmiccional, bueno, después de esta placa que estamos viendo acá, le pido al paciente que vaya al baño, orine y le hago esa última imagen de la vejiga a los fines que yo les explicaba hace un momento, la cistografía postmiccional. Acá tenemos la imagen real de lo que estábamos viendo recién. Ambos riñones, signo de normalidad, deben comenzar juntos y finalizar juntos la función renal. Comenzar a concentrar, a filtrar y a eliminar los dos juntos. Y dejar de filtrar, de concentrar y de eliminar los dos juntos. Cuando hay una asimetría, eso es patológico. ¿Cuál es el patológico? El que empieza más tardíamente. No existe como patológico un riñón que se me adelante. Lo patológico es uno que esté demorado. La demora me va a llevar a una deformación del riñón. Eso a mí me habla ya de un compromiso de la función renal. ¿De acuerdo? Ambos riñones normales en este caso, fíjense los sistemas pielocaliciales, los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal y esto que está acá, en ambos lados, los uréteres. Normal es que los uréteres, como tenemos acá, no los veamos en todo su recorrido contrastado. Fíjense que acá tenemos un segmento de este uréter que se ve, acá hay un pedacito que no lo vemos otra vez otro pedacito que no lo vemos y así sucesivamente. Eso es normal. ¿Por qué razón? Porque estos uréteres tienen peristaltismo para ir llevando, trasladando la orina desde los riñones hacia la vejiga. Si yo veo un uréter contrastado en todo su recorrido y seguramente lo voy a ver más amplio, más ensanchado, eso es patológico. Esos uréteres no están funcionando como normalmente deberían estar. Y en este caso vemos ya una vejiga prácticamente de represión. Y me arriesgo a decir que este estudio corresponde a una mujer. ¿Por qué razón? En primer lugar, fíjense la forma y el tamaño, la dimensión amplia de la pelvis menor, mucho más amplia en la mujer que en el varón. En la mujer eso constituye lo que se llama el canal del parto.
Y otra cuestión, fíjense cómo habitualmente sobre el techo de la vejiga hay una ligera depresión. Eso es por la presencia uterina, sobre todo en mujeres que son multíparas, es decir, que han tenido varios hijos y el útero queda como un poquito más agrandado, presiona la vejiga desde arriba. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense, otro caso donde sí vemos patología. Observen este doble sistema pielo-ureteral bilateral, tanto en el riñón derecho como en el riñón izquierdo. Incompletos porque acá fíjense que se fusionan estos dos uréteres y tienen un solo punto de desembocadura en la vejiga. Ahora, este uréter tiene una desembocadura normal, fíjense el calibre, el tamaño, el grosor, comparen por favor con este otro, totalmente ectásico, agrandado. Eso a mí me va a llevar a un compromiso de la función renal. Y vamos a ver riñones más grandes, 12 por 6 por 3 más agrandado. Otro parámetro de referencia para evaluar tamaño renal, un riñón normal tiene que abarcar la longitud de 3 vértebras. Y fíjense, este riñón está empezando acá, 1, 2, 3 vértebras. Pero fíjense que esto es más grande, tiene más de 6 centímetros por lo tanto. Aumenta esa relación entre el tamaño de la vértebra y el tamaño del riñón. También una mujer, fíjense esto que les decía, acá, esta depresión superior de la vejiga dada por la presencia del útero y una imagen que la pueden ver muy a menudo que no nos tiene que preocupar. Fíjense acá en el centro, en el medio de la vejiga, una imagen redondeada con densidad aire, radiolúcida. Eso es una imagen prestada, eso es gas de la ampolla rectal, que está inmediatamente por detrás de la vejiga en el espacio presacro. Si ese paciente en ese momento tiene gas en la ampolla rectal, lógicamente va a salir esa imagen. No pensemos en otra cuestión. Bueno, a ver, porque ya estamos prácticamente en tiempo, a ver qué más podemos ver. Igual después vamos a tener una clase de tomografía de abdomen, donde vamos a, digamos, ir redondeando todo esto que por una cuestión de tiempo acá no lo podemos hacer. Fíjense, riñones mal ubicados. Fíjense este ejemplo que les pongo acá. Una tosis renal derecha. ¿Qué es una tosis? La caída de un órgano fuera de su lugar habitual. Adquirida. Porque si el paciente ya nació con un órgano fuera de lugar, ahí vamos a hablar de una ectopía. Una tosis es cuando un órgano estuvo en su lugar normal y por X motivo descendió, se tosó. Fíjense, este riñón, donde está ubicado, es un riñón prácticamente intrapelviano, cuando yo lo tendría que tener mucho más alto. Y un riñón que está insuficiente porque sigue tratando el pobre de filtrar y de eliminar, cuando el otro riñón ya dejó de funcionar, mejor dicho, dejó de filtrar, lo hizo en tiempos normales. Esos tiempos que yo les dije del urograma excretor, la última a los 30 minutos, eso es elástico, eso es versátil, dependiendo de cómo vaya la función renal. Porque si el paciente tiene una función renal demorada, puede demorar 45 minutos, 60, 2 horas, 3 horas, va a depender del ritmo de función renal. Fíjense, otra tosis renal que se va a favorecer cuando lo ponemos al paciente de pie. Fíjense, un riñón que está agrandado, fíjense el tamaño de los sistemas pielocaliciales, deformados y demorados. Esto, una de las causas frecuentes de tosis renales, suelen ser los pacientes con un importante sobrepeso que adelgazaron muchos kilos muy rápidamente. Es como que el riñón perdió sustentación y tiende a caerse. A ver qué más les quiero mostrar. Bueno, lo que les hablaba de la cistografía, eso sí, y con eso creo que vamos a terminar por una cuestión de tiempo. Antes de eso, esta imagen, fíjense la asimetría entre ambos riñones. En la izquierda, un riñón, digamos, normal que está finalizando su función en tiempo y forma. Comparen, por favor, con el riñón de la derecha. Dilatado, demorado, deformado.
sobre todo los cálices. Fíjense que tienen esta forma que se llaman enclavas, redondeados, dilatados. Miren el tamaño de esta pelvis renal y miren este uréter con acodaduras, ancho, y lo vemos, observen ustedes, en todo su recorrido. Función renal comprometida, como habíamos dicho anteriormente. Y les quiero mostrar, espérenme un segundito, que se me fue un poquito la imagen, esto que está acá, que sería una cistografía pre- y postmiccional en un paciente normal. Vejiga de represión, la de los 30 minutos, ¿se acuerdan? Una vejiga muy llena de orina. El paciente seguramente con muchas ganas de hacer pis. Le pedimos que vaya al baño, orine, vuelve a la mesa, lo preparamos y le hacemos esta nueva incidencia, donde la vamos a llamar cistografía postmiccional. Este es el pequeñísimo residuo que quedó postmiccional. Esto es normal. ¿Por qué? Porque nuestra vejiga se llena de orina por babeo. Los riñones, perdón, los uréteres es como que van babeando continuamente orina, no lo manejamos. El pequeño tiempo que transcurre desde que el paciente terminó de hacer pis, volvió a la mesa de rayos, lo acostamos, le hicimos la radiografía, fíjense cómo su vejiga ya comienza a coleccionar ese, entre comillas, babeo de orina. Esto es normal, no es normal esta otra cistografía pre- y postmiccional que les estoy mostrando. Fíjense que de esta premiccional el paciente va a orinar, vuelve y me encuentro con esta vejiga postmiccional enorme. Hizo 2 o 3 chorros y no pudo hacer más. En este caso complicado porque acá hay otra patología en la vejiga que modifica notoriamente la fisiología vesical, que es un divertículo. Ya sabemos lo que es un divertículo, ¿se acuerdan que los hablábamos en colon, por ejemplo? Exactamente igual acá en vejiga. Y ahora sí, espérenme un segundito, es la última, no sé por qué esto está medio enloquecido. Les quiero mostrar cómo vemos las compresiones extrínsecas de la vejiga, en un gráfico. Las compresiones extrínsecas vesicales en el varón, esta vejiga, que también se llama vejiga en boina vasca, donde tenemos por debajo, observen, una masa prostática que eleva el piso de la vejiga. Funcionalmente compromete a la vejiga, al paciente a la micción. En la mujer, por lo contrario, la compresión extrínseca suele ser, como acá la ven, superior por la presencia del útero. Mucho menos complicado que en el caso del varón. Porque esta mujer podrá eliminar la totalidad de orina, tiene una micción satisfactoria. No tendrá una capacidad de represión tan importante por esta compresión, pero bueno, orinará con mayor frecuencia, pero elimina toda la orina. Este paciente no, este paciente va quedando con residuos y